La derivada. Instituto Latinoamericano. Incremento. El incremento delta x de una variable x, es el cambio en x cuando crece o decrece desde un valor x igual a x0, hasta otro valor x igual a x1 en su dominio. Aquí el incremento en x es igual a la diferencia entre x1 y x0, y podemos escribir x1 igual a x0 más el incremento de x. Si la variable x experimenta un incremento y una función cambia por tanto, en un incremento y, igual a f de x0 más el incremento de x. El incremento en y puede expresarse como la diferencia de f de x0 más el incremento de x menos f de x0. El cociente se llama la razón media de cambio de la función en el intervalo entre x igual a x0 y x igual a x0 más el cambio en x. Ejemplo. Cuando se da un incremento en x igual a 0.5 a partir de x0 igual a 1, la función y, igual a f de x, igual a x cuadrado más 2x sufre un incremento que calcularemos como sigue. Evaluaremos la función en 1 más 0.5, es decir, entre el valor de x0 más el incremento. Después evaluaremos la función en 1, que es el valor de x0. Teniendo ambos valores restaremos para encontrar el cambio en y. El cambio en y es igual a 2.25. El cambio en x, como lo menciona el mismo problema, es igual a 0.5. La razón de cambio es igual a 4.5. La derivada. La derivada de una función y igual a f de x con respecto a x en el punto x igual a x0, se define como el límite del cambio en y, entre el cambio en x, cuando el cambio en x tiende a 0. Suponiendo que existe el límite. Este límite se llama también razón instantánea de cambio, o simplemente razón de cambio, de y con respecto a x en x igual a x0. Ejemplo 2. Hallar la derivada de y, igual a f de x, igual a x cuadrada más 3x con respecto a x, en x igual a x0. La función evaluada en x0 es igual a y0, igual a f de x0, igual a x0 al cuadrado más 3 por x0. El cambio en la función es igual a x0 más el cambio en x. Al evaluar el cambio en la función tenemos x0 más el cambio en x, al cuadrado, más 3 por x0 más el cambio en x. Desarrollamos el binomio cuadrado y hacernos el producto. Obtenemos x0 al cuadrado, más 2x0 por el incremento de x, más el incremento de x al cuadrado. Más 3 por x0, más 3 por el incremento de x. Restamos el cambio en la función menos la función. Obtenemos 2 por x0 por el cambio de x, más 3 por el cambio en x, más el cambio en x al cuadrado. Dividimos 2 por x0 por el incremento en x, más 3 por el incremento en x, más el incremento de x al cuadrado, entre el cambio en x. Obtenemos 2 por x0, más 3 más el cambio en x. Como es límite del cambio en x tiende a 0, ya no se escribe y tenemos que la derivada es igual a 2 por x0 más 3.